¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a hablar de algo que yo he comentado muchísimas veces también en vídeos en YouTube y sobre todo en redes sociales, que por si no me sigues te dejo aquí mi perfil para que me sigas y puedas saber mi día a día y la última hora de las hipotecas. Y chicos, esto es algo que yo hablo muchísimo con mis clientes cuando tengo la primera llamada con ellos, la conversación, a ver cuál es su situación, en qué punto están, dónde podemos llegar, cuál es su perfil, en qué banco va a encajar mejor. También cuando tenemos mentoría con alumnos y vemos casos, también vamos por el mismo argumento que vemos, el cliente, el perfil, dónde le podemos encajar, cómo estructurar la operación para que salga la mejor hipoteca posible en base a su situación y a su perfil. Y es ahí donde vamos a meter el núcleo de este vídeo. Y el núcleo de este vídeo, chicos, es que no os tenéis que comparar hipotecariamente hablando. Es decir, no se puede decir mi hipoteca es mejor o peor que la tuya. No, eso no se puede decir. ¿Por qué? Porque dentro de cada hipoteca hay un contexto, hay un entorno, hay una situación, hay muchos factores que determinan en qué momento tú firmaste la hipoteca, cuál es tu perfil, qué porcentaje pides y, evidentemente, pues en el momento que tú llegues al banco y si ese banco necesita o no necesita en ese momento más urgencia, puede dar financiación o no. Entonces, imaginaros todos los aspectos que influyen para decir, oye, es que a mí me han dado una hipoteca al 3% y a mi compañero de trabajo, a mi cuñado, a mi amigo, a mi vecino, a mi hermano, a mi primo, le dieron un 2,5. ¿Tiene mejor hipoteca que yo? A priori sí. Si lo vemos desde fuera, con los ojos que solo ven lo de fuera, sí, este está pagando un 2,5 y tú estás pagando un 3, evidentemente. Esta es mejor que la tuya. No hay que ser muy listo para en un primer vistazo decir que está mejor. Pero cuando quitamos la primera capa, que pone aquí 3% y aquí 2,5, e indagamos un poquito más en la operación, pues ya sí que no podemos decir que esta es mejor que esta, porque esta es la mejor hipoteca posible que se ha podido conseguir para este tipo de cliente en base a el contexto que engloba la operación. Y vosotros, chicos, estáis pensando, ¿cuál es el contexto que engloba la operación? ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué influye para que el contexto, porque el contexto es lo que va a hacer que tu hipoteca sea de una forma o de otra, ¿vale? Y además voy a aprovechar aquí para poner el título del vídeo y quiero que todo el mundo se grabe esto a fuego. Y es que no compares tu hipoteca. No compares tu hipoteca, porque además los seres humanos, las personas, tenemos la mala costumbre de cuando nos comparamos, siempre lo que buscamos es como que ver que aquello que no tenemos es mejor que lo que tenemos, ¿vale? Y nunca hacemos lo contrario, lo de, oye, lo que tenemos es mejor que lo que no tenemos. Siempre buscamos aquello que nos falta, siempre buscamos el por qué yo no tengo eso, ¿vale? Pero muy pocas veces decimos, oye, qué bien lo que tengo. Y pasa lo mismo cuando hablamos de hipoteca, porque el que a un cliente se le dé, y voy a poner siempre este ejemplo con números redondos, el 3% y a otro cliente se le dé, por ejemplo, el 2%, ¿significa que a este que le ha dado el 3% es más tonto? ¿Significa que es más malo? ¿Significa que es mala persona? ¿Significa que lo han engañado? ¿Significa que se han reído de él? ¿Significa que se le han colado? No. Pero esto es lo que nos hacen creer en redes sociales. Esto es lo que nos han metido en nuestra mente, en nuestro subconsciente como cliente, de que si hemos firmado una hipoteca al 3%, nos están engañando. Y eso no es así, chicos. Perdonad que os lo diga de esta forma, pero esto no es así. Y mucho menos, y muchísimo menos, cuando vas de la mano de un broker hipotecario. Y te voy a explicar por qué. El broker hipotecario, hablo tanto por mis alumnos como por mí, que trabaja con todos los bancos, que vela siempre
por el cliente, que vela siempre por el cliente, con el objetivo de conseguirle la mejor hipoteca posible. Porque no solamente esto va de conseguir la hipoteca y ya está. No. Esto va de conseguir la mejor hipoteca posible. Esto como por ejemplo en el deporte, aquellos que os guste el fútbol, que no, solo vale ganar. No, nosotros vamos un poquito más allá. Va de ganar, que es conseguir la hipoteca, pero jugar bien, que es conseguir la mejor hipoteca posible. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros es que estamos aquí y siempre vamos a velar por el cliente y vamos a coger el cliente, su situación, que es el contexto, ahora veremos qué determina o qué no termina un contexto. Vamos a poner aquí un ejemplo numérico y vosotros vais a decir en comentarios si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ello. ¿Por qué a una persona se le da un 3% y dando 3% y creemos que este es peor que este? Vamos a verlo, ¿vale? Entonces, ¿qué influye en un contexto hipotecario? En un contexto para que te den un tipo de interés u otro en la hipoteca, ¿vale? Por ejemplo, porcentaje solicitado. Porcentaje solicitado. ¿Por qué hablo de porcentaje solicitado, chicos? Porque yo no puedo decir, oye, es que me han dado un 3% y a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a mi amigo, a mi cuñado, le dieron el 2%. Porque quizá este pidió el 100% y este pidió el 80%. ¿Vale? Entonces, cuando yo pido menos porcentaje, va directamente relacionado el mayor porcentaje, mayor tipo de interés, ¿vale? Salvo excepciones de hipoteca joven en algunos bancos que dan muy buenos tipos de interés, salvo excepciones funcionarios, etcétera, etcétera. Esto es como norma general. Y al igual que hay una relación directamente relacionada con a menor tipo de porcentaje, menor tipo de interés. Espero que lo veáis bien, ¿no? La flechita para arriba y la flechita para abajo. A mayor porcentaje, mayor será el tipo de interés y a menor porcentaje, menor tipo de interés. ¿Vale? Entonces, si este cliente pide el 100% y este el 80% y a este le da el 3%, no significa que sea mejor o peor hipoteca. Esto es su mejor hipoteca posible en base al contexto. Uno de los factores que hace el contexto es porcentaje solicitado. Otro, situación laboral. ¿De acuerdo? No es lo mismo que si estos dos perfiles, ya independientemente de que soliciten el mismo porcentaje, ¿de acuerdo? Ya hemos visto la diferencia que hay en cuanto a porcentaje. Pues ahora imaginaros que lo mismo, van a pedir el 90%. Venga, van a pedir el 90%. Y al quedar el 2, pues es un perfil cualificado o funcionario, ¿vale? Y este, pues, por desgracia, pues no es un perfil cualificado, ¿vale? Y yo no soy yo el que dice si tú eres cualificado o no, ¿eh? Son los bancos. Perfil cualificado, ¿de acuerdo? Ejemplo, si tú trabajas en hostelería, por ejemplo, yo trabajo en hostelería y orgulloso de haber trabajado en todos estos sitios mientras hacía mis estudios y podía ayudar en casa. Y perfil cualificado, por ejemplo, ingeniero, informático, funcionario, trabajador para empresas que están contratados por empresas públicas, ¿vale? Perdón. Entonces, eso también influye en que se le dé un tipo de interés diferente, ¿de acuerdo? ¿Significa, oye, es que a mí me han dado el 3 y a ti el 2, me están engañando? No, te están dando el mejor tipo de interés en base a tu situación laboral, al igual que hemos visto en el porcentaje solicitado, ¿vale? Otro contexto. Venga, perfecto. Y esto, vais a ver que muchos, esto no lo tenéis en cuenta. Momento de compra. ¿Qué significa momento de compra, Antonio? Es el momento en el que yo vaya a pedir una hipoteca, a firmar una hipoteca para comprar una vivienda,
va a depender muchísimo el tipo de interés que a mí me ofrezca el banco. Porque recordad, chicos, todos aquellos que cuando están los tipos de interés bajos, estoy hablando a lo mejor, si no recuerdo mal, principios 2023 o por ahí, incluso 2022, había gente que pedía un porcentaje alto que no tenía empleo cualificado, pero sí que le daban el 2, ¿vale? Y al revés pasaba lo mismo. Es decir, había gente que pedía un porcentaje bajo, tenía una situación laboral muy buena, pero que quizá compró cuando estaban los tipos de interés algo más altos y firmó un 3% fijo que le supo a gloria en ese momento, le supo a gloria. Evidentemente, no significa que yo en ese 3% que haya firmado en el 2021, 22, 23, 24, 25 o 26, significa que yo ese 3% lo vaya a tener de por vida, porque ya sabéis que desde el año 2019, con la nueva ley que se aprobó, yo puedo coger mi hipoteca al 3% y llevármela a otro banco que me ofrezca mejores condiciones, ¿de acuerdo? Puedo pedir una innovación en mi banco, o sea, todo eso informaros, porque si yo ahora tengo un 3 no significa que vaya a tener un 3 de por vida, pero voy a tener un 3 porque en ese momento es la mejor opción posible que a mí me ofrecen por todo esto, ¿vale? Otra cosa que también, os parecerá tontería, pero que también influye mucho, al igual que la situación laboral, pues está la antigüedad laboral, todo eso, ¿vale? Todo el historial donde tú también has trabajado. Luego, por supuesto, renta disponible, que esto yo hablo mucho de la renta disponible, ¿de acuerdo? ¿Qué significa la renta disponible? Que una vez yo, por ejemplo, renta disponible, ejemplo numérico, si yo ingreso 2.000 euros netos al mes, y así también lo refleja en mi renta, y de ahí me calculan el 35%, que si no me equivoco estamos hablando a lo mejor de 680, 720 euros, en esa horquilla estará. Si a eso yo le resto la hipoteca, ¿vale? Yo le resto la hipoteca de, vamos a poner 700 euros, gano 2.000, aún me quedan 1.300, ¿vale? Luego el banco me imputa unos gastos fijos que el banco considera que voy a tener, como pueden ser, pues a lo mejor 600 euros, entonces son 2.000 menos 700 de hipoteca menos los 600 que me imponen, a mí me queda ahora pues 700 euros de renta disponible al mes, que eso el banco lo va a valorar muy positivamente. ¿Por qué? Porque en caso de que se estropee el coche, tenga algún problema y tal, voy a tener capacidad de responder y por supuesto tengo capacidad de ahorro, ¿vale? Entonces, hay bancos que ofrecen buenas condiciones, que esto lo tienen muy en cuenta. Y hay bancos, pues que si no tienes una renta disponible que ellos consideran alta, ya no te van a ofrecer el 2%, de hecho ni entran en tu perfil, ¿vale? Y estos, pues que quizás no tienen tan en cuenta la renta disponible o sí la tienen en cuenta, pero no son tan estrictos, pues sí que te van a poder ofrecer este 3%, ¿de acuerdo? Más cositas que influyen en el contexto, de la obtención o el tipo de interés de tu hipoteca, ¿vale? ¿Os parecerá una tontería? Evidentemente la situación laboral, hablamos de antigüedad, tipo de contrato, si soy autónomo, si soy fijo discontinuo, todo eso influye también muchísimo, ¿de acuerdo? Por eso esto como que lo engloba todo eso. Vamos a poner aquí también características, aunque quizás os parezca una chorrada, pero vamos a poner aquí características de la vivienda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay bancos que ofrecen buenos tipos de interés que si la vivienda está a lo mejor en alguna población que tiene menos de X mil habitantes, ya no entran. Hay bancos que dan muy buenas condiciones que si la vivienda es un tercero o más, ya se piensan si entrar. Hay bancos que si la vivienda es de un tercero, incluso un segundo o más y no tiene ascensor, ya se piensan entrar e incluso ni entran. Hay bancos además
que da muy buenas condiciones, que si la vivienda ha estado, por ejemplo, en zona afectada, por ejemplo, como La Dana, aquí en Valencia, ya se piensan si entrar, ¿vale? Y si entran, van a ofrecer peores condiciones, entre comillas, ¿vale? Entonces, por eso os digo que hay que tener en cuenta, porque quizás, y ahora voy a poner un ejemplo, de aquí seguro que me podría sacar una más, quizás haré una parte 2 del vídeo, pero quiero haceros que entendáis el por qué hay que entender el contexto y tener claro todo esto, ¿vale? Esto, si me permitís apuntarlo, bueno, luego lo paráis, lo borro, ¿vale? Para tener espacio para escribir. Vosotros ahora poneros en la situación esta, ¿vale? Que normalmente, como digo, es mi principal cliente, por así decirlo. Pareja, matrimonio, soltera, ¿vale? Que tienen pocos ahorros, porque están pagando alquiler, ¿de acuerdo? Porque no tienen unos ingresos elevados, no tienen trabajo muy cualificado, que repito, no soy yo el que dice tu trabajo es bueno, malo, cualificado o no cualificado, ¿eh? Son los bancos. Para mí todos los trabajos son cualificados porque creo que dediques a lo que te dediques, siempre estás produciendo, ayudando y sirviendo. Entonces, para mí son todos cualificados, pero todo esto, pues, el banco no lo tiene tan en cuenta, ¿vale? Imaginaros, tiene pocos ahorros, está pagando alquiler, no tiene ingresos elevados, no tienen trabajo cualificado. ¿Qué más podemos poner aquí? Bueno, pocos ahorros, pagando alquiler, no tienen ingresos, no tienen trabajo cualificados. Vamos a ver, es joven, ¿vale? O es una pareja joven, un matrimonio joven, un soltero joven, con con poca antigüedad, ¿vale? Vamos a poner con poca antigüedad. Esto no es tan relevante, pero bueno, al final me gusta siempre poner cositas para que lo tengáis en cuenta. Antigüedad y compra en un año o momento del año donde han subido o los tipos están más altos que en otros momentos, ¿vale? Entonces, a este perfil de cliente... la clave, una de las claves, ¿vale? Solicita mínimo... Os voy a poner aquí el 95% o 100%, ¿vale? Porque muchas veces el cliente solicita el 100%. ¿Qué ocurre? Que en el momento que el cliente ya solicita, fijaros, esto también me haré un vídeo. Cuando el cliente solicita el 80%, aquí se nos abre un abanico inmenso de bancos, ¿vale? Cuando el cliente solicita el 90%, este abanico se acorta. Cuando el cliente solicita el 95%, este abanico se acorta más. Cuando el cliente solicita el 100%, este abanico se reduce muchísimo más. Al igual que cuando es 100% más gastos, ¿vale? Luego, pues también, evidentemente, hay que ver que esto no lo he puesto, y eso también puede ser en el contexto, y además lo voy a poner aquí, que os parece una tontería, pero si tiene DNI o NIE. Y vosotros diréis, Antonio, ¿esto tiene algo que ver? Sí. Hay bancos que si no tienes DNI ya directamente no entran en la hipoteca, ¿vale? Por lo tanto, fijaros el contexto, es decir, si alguien quiere el 100%, tiene pocos ahorros, está pagando un alquiler alto, no tiene ingresos elevados, no tiene un trabajo cualificado, es un joven, pareja joven, matrimonio con poca antigüedad, compra en un año, que ha tocado comprar en tipos altos, por ejemplo, ahora están un poco más altos que el año pasado, ¿vale? Y tiene NIE, que se está cortando todo más. Sinceramente, chicos, ponedmelo en comentarios. ¿Pensáis que un 3% fijo con nómina, hogar y vida es una mala operación?
¿Pensáis que es una mala operación? Yo sinceramente no, por eso os lo pregunto. Por eso os lo pregunto, porque sé cómo está el mercado, ¿vale? Ahora, si me dicen, no, a este cliente se le ha conseguido en un banco, o un banco nos ha ofrecido un 3,5, en el otro un 3,2 y en el otro un 3, ¿vale? Con las mismas vinculaciones, pues aquí, que yo tengo opción de elegir, el 3,5 sería peor que el 3, ¿vale? Entonces, aquí sí que yo te diría, oye, has elegido mal, o no es la hipoteca, o no es la mejor hipoteca para ti, pero como coge el 3%, que es la mejor opción que tiene, que se la ha conseguido el broker, porque como digo, el broker vela siempre por los intereses del cliente y conseguir la mejor hipoteca posible en base a su situación y contexto, pues entonces sí, ¿vale? Entonces, fijaros que lo que está diciendo, pareja o matrimonio soltero joven, ¿vale? Digo joven esto, pero me da igual que sea, bueno, 40 años considero joven y 45 también considero joven, ¿vale? Que está buscando su hipoteca para su primera vivienda. Además también, otra, ¿ves? Si va con aval del Estado o de alguna comunidad autónoma, ¿vale? ¿Por qué digo que eso también es importante? Porque si la hipoteca va con algún tipo de aval, de ayuda de la comunidad autónoma o el ICO del Estado, el banco entra, pero como está asumiendo un interés, perdón, está asumiendo, sí, un riesgo más elevado del que suele asumir, es decir, normalmente dan hasta el máximo el 90, incluso algunos el 80 y ahora están dando el 95 o el 100 con ese tipo de ayudas, ellos de alguna forma pues suben el tipo de interés, ¿vale? De hecho hay bancos, para que os hagáis una idea, que cuando va un perfil muy bueno, le ofrecen el 2, a día de hoy, a 20 de mayo de 2026. Un perfil bueno le pueden ofrecer el 2, el 2,15, el 2,20, el 2,25, si va al 90%, y el mismo banco, a alguien que va con la ayuda del Institut Valencià de Finances, aquí en Valencia, le ofrecen, y creerme que esto lo tengo que decir así, el 3,5 bonificado, ¿vale? Pero es el banco, no yo, repito. ¿Por qué? Porque el cliente le está pidiendo el 100%, ¿vale? Entonces, vamos a ver este ejemplo de 3%. Vosotros imaginaros una pareja, ¿vale? Que uno gana 1.400 y el otro gana 1.000, vamos a poner 1.600, ¿vale? Para redondear a los 3.000. Ah, otra cosa, tiene deudas, ¿vale? O sea, imaginaros cómo cambia mucho. Es decir, tú que estás viendo este vídeo tienes un perfil distinto al mío. La persona que está a tu lado tiene un perfil distinto al tuyo. Las 1.000 visualizaciones que puede tener este vídeo, los 1.000, tienen distinto perfil, ¿de acuerdo? En tu trabajo, si tú miras a tu compañero de trabajo, todos tienen distinto perfil. Si tú, por ejemplo, si vas al gimnasio, al centro comercial, donde sea, y ves gente, todos tienen un distinto perfil, ¿vale? Entonces, imaginaos esta pareja, 1.400 y 1.600, con hijos, ¿vale? Que todos sabemos lo que cuesta mantener hijos, que están pagando un alquiler de 850 euros. Y han visto una vivienda de 150.000 euros, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ellos están pagando 850 euros, siempre viven con la intranquilidad, por así decirlo, de que el propietario diga que quiere irse él a vivir o para un familiar, que le sube el alquiler, alguna cosa de esta, ¿vale? Entonces, fijaros que gana 1.400, 1.600, no son trabajos cualificados, que son 3.000 euros, ¿ok? Son 3.000 euros, tienen el típico préstamo del coche que necesitan para ir a trabajar, ¿vale? Y están pagando están pagando 250 euros, que es la media, incluso algo más, cuando alguien tiene un préstamo del coche, ¿de acuerdo? Y además, pues contamos aquí, pues, con 5.000 euros de ahorros, porque, claro, es que Antonio, pagando 850 euros, conforme está la vida de cara, y 250 euros y con 2 hijos, pues nos es difícil ahorrar. Y aún así, créeme que, oye, un meritazo poder tener 5.000 euros de ahorro, ¿vale? Pues con todo esto,
que aquí el banco dice, vale, ganáis 3.000 euros netos. El 35% estamos hablando de que serán 1.150. Lo estoy haciendo sin calcular, ¿eh? Si yo a estos 1.150 le resto 250 del coche, me van a quedar 900, ¿vale? 900 euros. Y tú una hipoteca 150 al 100%, pues quizás estemos hablando de 650 euros, me lo estoy inventando también, ¿eh? Así por encima. ¿Qué pasa? Que a mí, ya de primeras, el alquiler que pagaba 850, voy a empezar a pagar 650, por lo tanto tengo un más 200. ¿Ok? Aquí ya tengo un más 200. Y luego, si 1.150 a una, que es por decirlo de una forma, el ratio de endeudamiento unido de la pareja, le resto 650 que se va a quedar la hipoteca y 250 al coche, me sobra, ¿vale? Entonces me sobra. Entonces es bastante viable y el banco nos puede dar la hipoteca. Pero recordad que como tenemos pocos ahorros y vamos a un 100%, los bancos que dan el 2% nos van a descartar ya de primeras. Por cierto, recordad, tengo que comprar rotulado azul. Ya nos van a descartar. Y tenemos que ir a los bancos que sí que dan el 100%, a gente que tiene pocos ahorros, a gente que no tiene ingresos elevados, porque 1.400 y 1.600 no son ingresos elevados, a gente que no tiene trabajo cualificado, porque en esos tipos de salarios pues no suele ser un trabajo cualificado, a pareja que tiene hijos, que además a los hijos lo sabéis que se imputa un gasto, puede tener NIE, no puede tener NIE, puede comprar en mayo de 2026, que son los tipos. Entonces, en base a todo este contexto, que quiere un 100%, un 3% no es absolutamente nada caro. Entonces, por eso digo que no compares tu hipoteca con la hipoteca de tu vecino. Ahora, tú lo que puedes hacer es, oye, yo firmo un 3%, mejoramos nuestros empleos, subimos nuestros situación laboral, subimos nuestros sueldos, tenemos ahora más capacidad de ahorro, por lo tanto, vamos a ahorrar un poquito más, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en el momento, 2027, 2028, 2029, 2030, cuando sea, resulta que hay una depreciación de los tipos. Bajan los tipos y los bancos ya empiezan a ofrecer mejores condiciones que cuando yo firmé la hipoteca. Oye, pues yo me puedo llevar mi hipoteca, que la tengo un 3%, a un banco que me dé el 2,5%, ¿vale? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que te dé mejores condiciones cuando yo tengo una hipoteca y me la llevo a otro banco que cuando yo voy a hacer mi primera hipoteca. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hacer su primera hipoteca, pues tiene que tener dinero para los ahorros, tiene que tener ese 10-20%, etcétera, etcétera, para las buenas condiciones. Y aquí es mucho más sencillo yo tener la hipoteca a un 3 y llevármela a un 2,5, por ejemplo. Es muchísimo, muchísimo más sencillo. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis entendido y que me pongáis en comentarios, oye Antonio, lo he entendido, tienes razón, estoy de acuerdo contigo o no estoy para nada de acuerdo contigo, sin ningún problema. Decidme también si en cuanto a contexto aquí habéis echado algo en falta o si vosotros pensáis, oye Antonio, y si pasara esto, ¿no crees que sería mejor o peor? Ponémelo también y así echamos un vistazo y comparamos. Lo dicho chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os voy a dejar aquí siempre el enlace a mi carpeta de recursos hipotecarios y también, por supuesto, segundo enlace a mi WhatsApp personal, pues si quieres que te ayude yo con tu hipoteca, pues si quieres entrar a la academia y eres aspirante a ser broker hipotecario, me hablas por WhatsApp y vemos. Así que chicos, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, dale like, no cuesta nada, si no estás suscrito, suscríbete, nos vemos en otro vídeo familia, chao.